Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los asistentes. Yo escuchaba cuando me presentaba decía diabetes. Todos me preguntan, ¿por qué diabetes? Y la verdad es que cuando terminé la carrera no tenía la menor idea de qué hacer, como muchas nutris que se reciben, y empecé haciendo una anotación en el hospital Clínicas Diabetes, que no era tal vez lo más divertido del mundo, pero me llevaron a trabajar en campamentos de niños con diabetes. De ahí me enamoré de la diabetes. Pero en realidad, dentro del grupo que es la diabetes, de esta enfermedad metabólica, el 90% de las personas con diabetes, no decimos diabéticos, personas con diabetes que viven con diabetes, tienen diabetes tipo 2. Y de eso vamos a estar hablando, porque la diabetes tipo 1, que es una condición autoinmune, no la podemos prevenir en la mayoría de los casos, aunque algunas cositas sí podríamos hacer. Pero sí podemos trabajar mucho en diabetes tipo 2 en la prevención. Y cuando yo me pregunto cuándo empezamos a prevenir o cuándo nos llegan a nosotros los pacientes, digo, podríamos haber empezado un poquito antes. Entonces, un poco de eso se trata la charla del día de hoy. ¿Qué pretendo contarles a lo largo de estos minutos que tenemos por delante? Primero y principal, un poco porque es importante, cuáles son esos factores de riesgo que nos pueden llevar al desarrollo de una diabetes tipo 2, o hay un continuo donde todo empieza con la adiposopatía. Luego empezar a entender en qué momento podemos y cómo tenemos tantas oportunidades a lo largo de la vida en términos de prevención. Y luego ver qué se puede hacer y qué se hizo a lo largo del mundo. Y bueno, ¿y qué pasa cuando no llegamos? Cuando a veces ya apareció el diagnóstico, cuando a veces nos viene el paciente ya con valores de glucemia alterados y el mensaje o la consigna es: si podemos empezar mucho antes y prevenirlo, genial. Pero si no llegamos, siempre hay algo que podemos hacer. Entonces, mi mirada hoy va a ser un poquito más positiva, si se quiere. Si tengo que hablar de números, a mí los números me preocupan seriamente. Este es el atlas de la IDF, edición 2025. Cada año, cada estadística nos va produciendo, a mí personalmente, escándalo. Me parece escandaloso que los números y las cifras sigan escalando de la manera en que lo hacen. Fíjense que en este atlas siempre se hacen proyecciones, y la proyección para el año 2050 es que se incremente un 45% la cantidad de personas que viven alrededor del mundo con diabetes. Hoy más o menos se dice que el 12% de la población mundial vive con diabetes. En Argentina estamos en cifras similares, de las cuales esas personas, el 90%, pertenecen a diabetes tipo 2, que es la que tiene relación directa con los hábitos alimentarios, con el estilo de vida, de lo que estamos hablando hoy durante toda la jornada. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que empecemos a entender que tenemos que intervenir mucho antes? No cuando la glucosidad está alterada, no cuando la persona ya viene con valores en ayunos que están en 130, no cuando aparecen complicaciones. Pero ¿qué es lo que personalmente me preocupa, además de estos números? ¿Qué es más prevalente en zonas de mayor vulnerabilidad? Es más prevalente en personas que no acceden a una alimentación adecuada, es más prevalente en poblaciones y en países de bajos recursos, y lo peor de todo es que el 50% no está diagnosticado. Ese es un número que a mí me parece sumamente alarmante. ¿Y cómo es que llegamos a la diabetes? No es que un día nos despertamos y la glucemia está en 150. Si lo van a ver en todos lados, todos usamos este gráfico. Yo veo las caras de yo conozco este gráfico. Este gráfico que tiene que ver con los estadios, ¿no? Uno llega a la enfermedad metabólica. La diabetes es parte de la enfermedad metabólica. Yo me acuerdo cuando en la facultad teníamos que aprender sobre diabetes, teníamos un día diabetes, otro día hipertensión, otro día epidemia, otro día enfermedad renal, todo por separado. Cuando armábamos el plan alimentario, lo hacíamos todo por separado. A la persona hipertensa le reducía el sodio, a la persona con diabetes le bajaba el índice glucémico, le repartía los carbohidratos, a la persona con dislipidemia le controlaba la grasa, le bajaba el colesterol. Hoy ya no existe más ese abordaje. Hoy pensamos en patrones alimentarios cardioprotectores y abordamos a la patología metabólica de forma integral, que me parece que eso es lo más importante.
Entonces, cuando la persona no tiene factores de riesgo, tiene un peso saludable, tiene una buena alimentación, tiene un nivel de movimiento acorde con las recomendaciones, es ahí donde tenemos que tratar de perpetuar. Ahora, si uno divide a la población total o la población mundial en gente que está en el estadio 0 sin factores de riesgo, yo creo que es un porcentaje que no llega ni al 10%. Pensemos, por ejemplo, en Argentina, no tenemos estadísticas actuales. Las últimas del 2019 nos dicen que el 70% de la población argentina ya tiene exceso de peso, entre sobrepeso y obesidad. Ya entonces no estamos, y hay otro porcentaje que tiene bajo peso. Y la gente que tiene peso normal no necesariamente tiene buena composición corporal, ni tiene buena alimentación, ni llega a la cantidad de actividad física que debería ser. Entonces, ¿quiénes están en este estadio 0? Yo creo que son contadas las personas. A lo mejor la profe, que estuvo recién, pero son muy poquitas las personas que están en el estadio 0. ¿Qué va pasando con los malos hábitos, con el ambiente obesogénico? Vamos subiendo de peso, consumimos más cantidad de energía de la que necesitamos, alimentos ultraprocesados, exceso de azúcares, estamos muy sedentarios, el estilo de vida, dormimos mal, dormimos poco, comemos mucho de noche, el estrés que nos atraviesa a todos, hace que empiecen a aparecer todos estos factores de riesgo. Y cuando ya en el cuerpo la cantidad de tejido adiposo empieza a acumularse de manera tal vez no tan funcional, empieza a haber grasa ectópica, empieza a haber acumulación de grasa, no solamente en el hígado, que es la que buscamos, sino también en el páncreas, se empieza a afectar la capacidad del cuerpo de regular nuestros niveles de glucosa. Entonces, hay un caminito, hay una historia natural de la enfermedad. No es que nos despertamos y tenemos el diagnóstico de diabetes. Se dice en general que cuando aparece el diagnóstico tuvimos por lo menos 10 años antes de insulinoresistencia. Y seguramente también hubo muchos años de prediabetes, que a lo mejor lo vimos en un laboratorio, vimos un 105, 110 y dijimos no es nada. Y en general el médico clínico muchas veces no deriva a ese paciente para que mejore sus hábitos. Solamente lo deriva cuando apareció ya el diagnóstico de la diabetes. Por eso para mí es muy relevante hablar de prevención. Entonces cuando llegamos a la diabetes ya tuvimos todo un camino y un tiempo perdido donde podríamos haber intervenido para que esto no suceda. Les digo, empiezo en el bebé, empiezo en la niñez, empiezo en la adolescencia y yo creo que si el bebé ya nació, ya llegamos tarde. Muy bien, escucho a la embarazada. Yo creo que si recibo en mi consultorio una mujer que me dice que tampoco es tan frecuente, quiero buscar un embarazo, estoy programando un embarazo, es ahí donde yo tengo la oportunidad. Aparte no hay mujer más motivada que la mujer que quiere ser madre. La motivación es conmovedora, muy buena. Entonces, es ahí donde yo tengo que empezar a intervenir. Que tenga un buen peso, que tenga una buena alimentación, que tenga un nivel de ejercicio acorde con lo que necesito, que tenga una buena composición corporal. ¿Qué sabemos? La obesidad y la diabetes van de la mano, por eso se las llama epidemias mellizas. Decimos, en la medida que la gente va haciendo la alimentación, la diabetes también se va a ir de ejercicio acorde con lo que necesito, porque tiene una buena composición corporal. Tenemos genética, tenemos epigenética, pero la susceptibilidad genética lo que hace es, de alguna manera, estimular mucho más. Ahí no se llega a ver, pero vemos como hay muchas personas, por ejemplo, población asiática, población indígena, que tienen más susceptibilidad al desarrollo de la diabetes. Pero si le sumamos todos los componentes de la adiposopatía, es ahí donde todo esto se multiplica. Y ahí también tenemos que tener entonces mucho cuidado. Más allá de que la sociedad tiene más seguridad el desarrollo de la diabetes, pero si le sumamos todo esto se me quedó pendiente. Este trabajo es muy interesante porque yo creo que cuando empezamos a programar un embarazo tenemos que pensar, no teniendo una mirada esocéntrica, pero tenemos que pensar en la salud de la mamá. ¿Qué sabemos? Hay índice de masa corporal. Este trabajo es muy interesante porque yo creo que el embarazo, cuando llevamos ingesta calórica y
hay un elevado incremento de peso gestacional, sumado a hiperglucemia en estadios tempranos, va a incrementar muchísimo más la tasa de desarrollo de diabetes tipo 2 en ese niño por nacer y además de obesidad. Lo de la hiperglucemia en edades tempranas es algo que a mí, cuando lo empecé a leer, me ha estallado un poco el cerebro. ¿Por qué? Porque uno muchas veces ni siquiera lo usa. A la mujer se le hace una glucemia en ayunas al azar o en el momento en el que queda embarazada, y luego se le hace la curva recién en la semana 24-26, donde uno espera que haya una gran insulinoresistencia. Pero a veces nos encontramos con algunas glucemias en ayunas que no son indeterminadas, no son demasiado buenas, y yo creo que no nos podemos quedar esperando hasta que llegue la semana 24 a ver si hay una alteración en la tolerancia a la glucosa. Nos podemos sorprender. Igualmente ya hubo también todo un ajuste y una recategorización, y se habla de mujeres con factores de riesgo. Si tenemos una mujer embarazada con distintos factores de riesgo, como puede ser sobrepeso, obesidad en el momento en el que queda embarazada, a veces la curva la podemos hacer antes o vamos a repetir glucosas en ayunas. Entonces es importante que la pesquisa de la diabetes gestacional se haga tempranamente. Y sí, también sabemos que un niño nacido de una mamá que tuvo durante la gestación diabetes gestacional tiene un 50% más, es mucho el valor, 50% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y también obesidad, como decíamos. Este trabajo que es bastante nuevito a mí me impactó mucho y tiene que ver cómo la hiperglucemia en estadios tempranos, antes de una semana de 16, puede afectar los sistemas de recompensa cerebral del bebé. Recuerden, este trabajo que es bastante nuevito a mí me impactó, y es el bebé, y tiene que ver cómo la hiperglucemia en estadios tempranos, antes de una semana de 16, puede afectar la cabeza de la recompensa cerebral del bebé. Fíjense lo importante, sin hacer terrorismo, porque a mí no me gusta asustar a nadie, pero lo importante de trabajar en el cuidado de esa mamá, de esa alimentación, en la importancia de la actividad física, en especial desde el principio, la cabeza de solo pensar. O sea, fíjense lo importante, sin hacer terrorismo, porque a mí no me gusta asustar a nadie, este modelo de importancia de trabajar en el cuidado de esa mamá, de esa alimentación, la importancia de la actividad física, en especial desde el principio de la glucosa. Tenemos una exposición temprana a la hiperglucemia que va generando alteraciones en la transmisión de los modelo de transmisión normales y orales, se transmite a nivel de recompensa que tiene mucha glucemia, o sea, con la alteración del metabolismo de la glucosa. Tenemos el desarrollo temprano a la hiperglucemia y va generando alteraciones en la programación de los circuitos neuronales cerebrales, asociados también a la recompensa, que tiene mucha relación con el desarrollo de adipocitos. Entonces, el bebé que estuvo expuesto a una diabetes gestacional o una hiperglucemia puede no llegar al diagnóstico de diabetes gestacional, va a tener mayor desarrollo adipositario, van a nacer con más cantidad de adipocitos que aquel bebé que no tuvo esta exposición temprana a la hiperglucemia. Esa obesidad es la base, el exceso de grasa corporal es la base de la insulinoresistencia. Yo no necesito pedirle a alguien insulinemia, si le mido la cintura ya me doy cuenta si hay insulinoresistencia. De hecho, desde la parte endocrinológica o en la guía de diabetes nos dicen que deberíamos asumir insulinoresistencia en toda persona que tenga exceso de grasa corporal. En toda persona. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Pedimos una insulinemia, nos da bien y ya decimos, está todo bien. Si tiene exceso de grasa corporal, está todo mal. No está todo bien. Tenemos que trabajar en mejorar la composición corporal, en que haya menos grasa y que aumente la masa muscular, que tiene gran relación también con el consumo de glucosa y con la insulinosensibilidad. Una vez que aparece la insulinoresistencia y persiste en el tiempo, empiezan a desencadenarse todos los mecanismos asociados con la disfunción o falla de la célula beta. Y ahí es como llegamos a la diabetes. Es todo un caminito, pero gran parte de este desarrollo de la diabetes tiene que ver con la adiposopatía.
Entonces es el exceso de grasa corporal lo que genera todas las alteraciones, más allá del proceso inflamatorio, protombrótico que tiene entonces la célula adiposa. Ahora, ¿le vamos a echar solamente la culpa a la madre? Ahora que veo que son todas mujeres o gran parte son mujeres. Estudio también tiene poco tiempo, pero nos habla del peso del padre. ¡Ya caramba! Porque el padre no habla de si ahorita una relación justamente le alcanza a la madre. Ningún padre va a decir, ahora que veo que son todas mujeres o gran parte son parar. Consideran al bebé y todo el tiempo que persona del peso del padre. Y es el padre tomando cerveza que le dice, no, pero vos no podés comer eso. ¿O no? Hay pocos hombres por acá, pero algunos se están riendo. Al parecer, la obesidad paterna también puede influir en la epigenética de ese bebé. Entonces yo pretendo como mínimo que haya un mensaje así de advertencia a los padres para que también integren parte, sean parte de este cuidado preconcepcional. Los comprometemos a todos acá. ¿A vos te lo dijeron, Osvaldo? Yo padre muy presente, en el parto, en el embarazo, todo. Está muy bien, estás controlado. ¿Te pediste la glucemia, Osvaldo? Entonces sabemos que tanto un bajo peso al nacer como un alto peso al nacer son factores de riesgo de desarrollo de diabetes en los niños, de diabetes tipo 2. En el caso de los niños con bajo peso, hacen un catch-up y generan también un incremento bastante acelerado en sus células adiposas. De la misma manera que un bebé macrosómico que ya nace con un exceso en células adiposas va a tener durante su niñez más predisposición al desarrollo de la diabetes tipo 2. ¿Y qué pasa con la lactancia? Ya vamos avanzando, ya el bebé nació. Sabemos que la lactancia protege tanto a la mamá como al niño. Al niño lo protege de obesidad, del desarrollo de insulinoresistencia y de diabetes tipo 2, inclusive, que ahí no sé si se llega a ver, yo de acá no leo nada, se ha visto que puede llegar a proteger del desarrollo de diabetes tipo 1, que esto es algo que está también bastante como preocupándonos, porque en la misma medida que se van incrementando los casos de diabetes tipo 2, también tenemos mayor cantidad de niños con diabetes tipo 1. Y decimos, qué difícil, porque estamos hablando de una patología autoinmune. Sin embargo, en la medida en que los niños van desarrollando también más sobrepeso y obesidad, también la obesidad es inflamatoria y detona la autoinmunidad que puede estar latente. Entonces, cuando nosotros decimos que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, a lo mejor estamos diciendo una verdad a medias. Yo creo que también podemos pensar en que podríamos reducir algunos factores de riesgo. Entonces, la lactancia materna es indispensable, obviamente en la medida de nuestras posibilidades, pero juega un rol muy importante en reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y en la mamá sabemos que dar la teta va a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 si es que tuvo diabetes gestacional, porque sabemos que todas las mujeres que tienen diabetes gestacional también tienen más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y como hoy por hoy los embarazos se gestan en edades más tardías, también yo estoy teniendo cada vez más casos de mujeres con diabetes gestacional. No es que sale la placenta, nació el niño, la glucemia se normaliza y ya nos olvidamos de todo, porque ya quedó ahí una huella. ¿Qué hacemos con la alimentación en la niñez? Tratamos de que hasta los 6 meses ya haya una lactancia exclusiva. Empezamos de a poquito con una alimentación complementaria. Hoy es mucho más flexible de la que yo aprendí en la facultad, pero sí es verdad que se han empezado como a indagar diferentes metodologías, como puede ser el baby led weaning, que lo que se ha visto es que puede ayudar al bebé en la autorregulación. En una época se decía, por ejemplo, que el niño que tomaba teta desarrollaba menos sobrepeso que el niño que tomaba biberón o mamadera, porque la mamá lo obligaba a que se acabe la mamadera. Entonces, estaba como anulando su sistema de saciedad. Era, no me quedo tranquila hasta que no te la tomas toda. Con la teta vos no te das cuenta cuando toma. El chico te dice que no, ya está. Con esta alimentación complementaria,
alimentaria, donde se consumen distintas texturas, donde el niño empieza a elegir y se van ofreciendo desde los arbolitos de brócoli, pedacitos de manzana, se ve que la autorregulación, se estimula la masticación y se logra mejor saciedad, puede también ser una gran ayuda a la hora de prevenir un comportamiento alimentario que genere el desarrollo de adiposidad en los niños. Igualmente esto es algo a discutir, no es algo que esté por todas las sociedades tan confirmado como que es la manera de alimentar a los niños. Sí, por supuesto, no sal, no azúcar, como decimos siempre y como dicen todos los pediatras. Y obviamente tratar de evitar la exposición a alimentos ultraprocesados muy ricos en grasas, muy ricos en azúcares, muy hiperpalatables, que van a hacer que el chico tenga dificultades en su autorregulación. ¿Qué podemos pensar del entorno familiar? Es muy importante que trabajemos no con el niño. A mí a veces viene la mamá, bueno, en general la mamá, y me trae un niño con diagnóstico, por ejemplo, de insulinoresistencia, o me dice, el pediatra dice que tiene que bajar de peso. Yo digo, vale, yo no voy a trabajar con este niño en sus hábitos, voy a trabajar en toda la familia. Yo no puedo tratar que si el niño no elige qué se come, no va a hacer las compras, necesito trabajar con todo su entorno. Entonces, entender que el estilo de alimentación de los padres es definitivo a la hora del aprendizaje de los niños es muy importante. Que el chico esté comiendo a lo mejor. Si los padres no comen verduras, los chicos tampoco van a comer verduras. Si la madre no tiene ganas de cocinar y se hacen sanguchitos, se pide pizza, se pide delivery, es lo que el niño aprende. Entonces es muy importante trabajar desde la imitación. Y luego el tamaño de las porciones. Se puede tener una alimentación muy equilibrada, muy saludable, pero a veces nosotros venimos de abuelos que han venido de la guerra, el hambre, la hambruna, hay chicos que no tienen para comer, exactamente. Entonces nos obligaban a comer aún cuando ya no teníamos ganas. Tenemos que empezar a erradicar este tipo de conductas. Tenemos que permitir que la saciedad sea algo natural, trabajar la saciedad, hablar con los niños de alimentación consciente. Preguntar, ¿estás seguro que tenés hambre? Porque hay niños que después de almorzar, a la hora te dicen, ma, estoy con hambre, ¿qué puedo comer? Digo, si comió hace una hora, claramente no tiene hambre. Está aburrido, y a lo mejor está aburrido. A lo mejor quiere algo rico. A lo mejor es un niño con un tipo de personalidad muy ansiosa y necesita trabajar eso. Hacemos educación emocional con los niños y con los padres. No son solamente los hábitos, no es solamente qué comemos, es cómo lo comemos, cómo lo elegimos, la comensalidad. Son factores muy importantes, pero también tenemos que trabajar en el tiempo en pantalla. ¿Por qué se incrementó tanto la tasa de obesidad infantil? Los niños no solamente comen peor, sino que están cada vez más quietos. Entonces, limitar las horas de tiempo en pantalla, mejorar la calidad del sueño. Niños que a los 8 años tienen celulares y se quedan, así como muchos que estamos acá, con el celular hasta las 10, 12 de la noche. Esto no puede suceder. Entonces, hay que empezar a trabajar los límites y en este sentido colaboramos con la formación de hábitos. Después se ha visto, por ejemplo, que experiencias infantiles adversas pueden también promover el desarrollo de una relación con la comida poco saludable. Hay que trabajar en ese sentido, en el comportamiento alimentario y la relación que tenemos con los alimentos. ¿Se acuerdan cuando nos decían, si comes con toda la comida vas a tener un postre? El premio, el castigo, también son lugares comunes de los que tenemos que salir. Obviamente hay factores individuales, sabemos que hay factores endocrinos, sabemos que los niños que tienen trastorno del espectro autista tienen también más tendencia al desarrollo de sobrepeso y obesidad, tienen muchas limitaciones con respecto a los alimentos que consumen, una altísima selectividad, y trabajar todo esto lleva también a un gran desafío. Niños, el uso, por ejemplo, temprano de antibióticos, el uso indiscriminado de antibióticos que genera alteraciones en la microbiota. Esa alteración en la microbiota también tiene impacto tanto en la adiposidad como en la diglucemia.
venir. Y simplemente para revisar algunas teorías, siempre dijimos se trata de comer menos y de moverse más. O sea, todo se define de manera como lógica por la OMS, por esta cuestión relacionada con el balance energético. ¿Qué no significa que esto no sea así? El otro día me decía una persona por Instagram, yo conozco gente que come más de 10.000 calorías de dieta cetogénica y no engorda. En este planeta eso no existe. En este planeta no. O sea, lo que suele pasar es que la gente cuando deja de comer ciertos alimentos, fuentes de carbohidratos, y hace una dieta cetogénica, pierde el apetito y come menos. Y como come menos, va bajando de peso, pero la base es la restricción calórica. Sí hay algunas teorías adicionales que se han sumado como para agregar algunos conceptos que tienen que ver con esto del tipo de alimentación que estamos llevando hoy en día. Y es esta teoría o hipótesis de la insulina o modelo carbohidrato-insulina, que lo que postula es que si constantemente estamos comiendo, además esto de los snackeos, yo no quiero nombrar a nadie, pero ¿se acuerdan cuando decían que había que comer cada 2 horas porque si no te bajaba el metabolismo? Nunca hubo una base científica para tal recomendación, nunca. Ahora nos fuimos al otro lado, ahora todos tenemos que hacer ayuno intermitente y dejar 18 horas sin comer. Entonces nunca encontramos así como puntos de equilibrio. Y es verdad que si uno lee guías, por ejemplo, las guías europeas recomiendan 3 comidas. Eso ya es desayuno, almuerzo, cena, pero la cena es como recomendaban 6, 7 de la tarde. ¿Cómo van a comer a las 10 de la noche como nosotros? ¿A quién se le ocurre? Es cierto que nosotros por nuestros horarios tenemos una alimentación tal vez en horarios un poquito más desequilibradas, pero es cierto que comer a cada rato nadie lo necesita. El snackeo, el picoteo, lo que hace en definitiva es esto, estamos estimulando constantemente la producción de insulina. Entonces siempre estamos guardando. ¿Y cuándo lo usamos? Si en definitiva comemos para luego usar esa reserva. Entonces, por un lado, si estamos consumiendo todo el tiempo alimentos ricos en azúcares, harinas muy refinadas y alimentos de alto índice glucémico, tenemos esos picos de insulina que hacen que rápidamente después baje la glucosa, se sienta en el cuerpo como que están bajando nuestros niveles de energía. En algunos casos yo he visto hipoglucemias reactivas reales y eso nos genera más apetito, entonces tenemos más ganas de comer. Por otra parte, los alimentos que se absorben rápido nos dan menos saciedad porque están menos tiempo en el estómago. Entonces, todo eso genera un círculo que no solamente afecta a nuestro apetito, sino también va generando un ambiente metabólico. Estamos todo el tiempo expuestos a niveles altos de insulina. Pero ojo, porque esto no lo medimos con monitoreo continuo de glucosa. Una cosa es la glucosa y otra cosa es la insulina. Las personas que hacen dieta cetogénica también tienen niveles más altos de insulina, porque para poder gestionar ese exceso de proteínas y grasas